tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de Jacob, donde pues no lo esperaban ni Lorenzo ni Ciro Murayama, ya que Carlos Ferrer del INE se les voltea en plena entrevista y les da la razón por completo y en absoluto a Andrea Chávez de Morena. Esto es increíble pero cierto. Con esto han de haber quedado completamente furiosos, ya que no se esperaban este tipo de traición. Así que veamos de qué se trata y qué nos dice el buen Carlos Ferrer. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Que está relacionado con los señalamientos que varios tuiteros han hecho de lo que sienten que es un acoso del Instituto Nacional Electoral en temas políticos que están colocando en redes sociales. Para ello está con nosotros Carlos Ferrer. Él es titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Carlos, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a quienes siguen tu espacio informativo. Gracias, Carlos. ¿Qué está pasando? Hay reportes de gente que dice, vinieron a buscarme a mi casa, estaba mi familia, me quisieron dejar un reporte de una sanción, una advertencia. Otros dicen, me están exigiendo que retire mis propios. Mira, aquí está uno de los tweets que se han ido poniendo. Este es de Alina Duarte, que dicen, me exigen que retire ciertos mensajes. En fin, hay de todo esto. ¿Qué está pasando, Carlos? A ver, Julio, me da mucho gusto esta conversación porque me da la oportunidad, en primer lugar, de aclarar y de explicar brevemente el modelo jurídico que tenemos en México tratándose de este tipo de asuntos. Entiendo que ya platicaste con algunas personas, pero yo quiero dejar muy en claro lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral, por mandato constitucional y legal, recibe e investiga quejas y denuncias que presenta la ciudadanía. Esto no es una función arbitraria, caprichosa, es un mandato constitucional. Si tú el día de mañana, Julio, presentas una queja ante el INE en contra de diversas personas, es obligación del INE realizar investigaciones. El INE indaga, el INE tiene una facultad de investigación para las quejas y denuncias que se presenten ante nosotros. Carlos, si me permites ahí preguntar una cosa. En la agencia del Ministerio Público, que es una institución de buena fe y representa a la sociedad, determina si a su juicio son procedentes o no las denuncias. Si yo mando una carretada de denuncias, ¿ustedes las reciben y las procesan todas y notifican a todos e investigan a todos? Es una excelente pregunta. Por supuesto que no. Tenemos una facultad también de desechamiento. Uh-huh. Hay un número importante de quejas que desechamos porque no tienen una materia clara, porque no tienen una viabilidad jurídica. Pero hay otro tanto de quejas que en principio nosotros no podemos determinar si van a terminar o no con una sanción. Y consecuentemente nuestra función es llevar a cabo las investigaciones preliminares para que se pueda tener un expediente completo y el Tribunal Electoral pueda tener base para resolver, que esa es la segunda parte que te quería decir, sí. Y ser muy, muy enfático con el auditorio. El INE solamente investiga, el INE solamente indaga, integra el expediente y luego se lo manda al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral es el que toma la determinación final, es decir, resuelve el fondo del asunto y llega a la conclusión de si hay o no una violación o no al marco jurídico. Lo que sí también hace el INE, Julio, y en esto también soy claro, es dictar medidas cautelares. Y en las medidas cautelares puede ordenar retirar ciertos contenidos, eliminar ciertos mensajes, suprimir cierto tipo de publicidad o propaganda cuando se estime preliminarmente que puede ser violatoria del orden legal. Hasta ahí llega el INE. Y entonces, Julio, estos comentarios de INE censor, INE acosador, son falsos, por supuesto. El INE hace su trabajo de manera puntual y respetuosa, pero además te voy a decir otra cosa, Julio. Si la gente que recibe un citatorio para que informe, para que atienda cierto requerimiento de información de la autoridad, considera que es injusto, que es ilegal, que es desproporcionado, puede acudir ante el tribunal a impugnar todos los actos del INE. El INE, todos los actos del INE son revisables y controlables ante el tribunal. Nos sujetamos a la legalidad
en todo momento, Julio. Carlos, ¿cuántos casos se están procesando? Julio, te mentiría, tengo cientos de denuncias de todo tipo, por todo tipo de violaciones. Hay una parte muy importante, Julio. ¿Pero cuántos ya los tienes encaminados a medidas cautelares? No, a medidas cautelares tenemos 4 o 5 que estamos trabajando en ese tipo de temas, pero además versan sobre temáticas muy variadas. No necesariamente tienen que ver con comentarios en redes sociales o ¿Nos puedes dar un ejemplo de un tema que es susceptible de esas medidas cautelares? Por supuesto, Julio. Mira, quiero también ser bien claro en lo siguiente. Tú lo sabes perfectamente bien. La libertad de expresión, que es uno de los derechos más importantes, fundamental, diría yo, en cualquier estado o régimen democrático, tiene límites, por supuesto. La libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Uno de los límites, por ejemplo, es la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Este es un tema muy importante, es producto de una reforma, pero es producto de una lucha histórica de las mujeres del movimiento feminista que ahora se materializa en disposiciones jurídicas muy concretas. Y claro, a cargo de las autoridades está la obligación de investigar, frenar, detener y sancionar este tipo de conductas. Ejemplo de ello, Julio, es cuando se denuncia ante el INE que una mujer es víctima de violencia política en su contra y nosotros en el INE observamos preliminarmente que pudiesen ser constitutivos de violencia ciertos comentarios en redes, cierta propaganda. En esos casos, Julio, se pueden dictar medidas cautelares para bajar o para retirar de redes sociales esos comentarios que pudieran ser lesivos, que pudieran ser violatorios. Pero puede darse el caso que se analicen medidas cautelares y no se retiren los comentarios por considerarse amparados en la libertad de expresión. Entiendo que acabas de entrevistar a la diputada Chávez de su asunto. Bueno, sí, ese es un claro ejemplo. Nosotros en el INE lo analizamos y consideramos que no era violatorio, consideramos que estaba amparado en la libertad de expresión los comentarios de ella y de las otras 14 personas que fueron denunciadas. El Tribunal Electoral tomó una determinación diferente, Julio, pero ese es el sistema electoral que tenemos. Carlos, una gran discusión legal es acerca de qué tanto se puede actuar de manera punitiva en las redes sociales. Y eso es una discusión mundial y en México, te puedo decir simplemente, Ricardo Salinas Pliego constantemente utiliza expresiones y menciones que son muy, muy susceptibles de ser castigadas en otro ámbito, pero en las redes sociales no. ¿Por qué lo están haciendo ustedes? Carlos, concretamente, ¿cuál es el fundamento jurídico para solicitar que se desmonten mensajes en las redes sociales de México? Es un debate, como bien lo apuntas, internacional. Yo te diría lo siguiente: los criterios de los tribunales internacionales y nacionales hasta el momento apuntan a que las redes sociales son un ámbito en donde se ejerce de manera reforzada la libertad de expresión y de información. Pero ojo, Julio, no son zonas de inmunidad ni de impunidad. No, pero te pregunto exactamente en qué artículo de qué ley, cuál es el fundamento jurídico que sustenta la acción de ustedes, INE. A ver, son muchos los fundamentos. Yo te diría en principio, por ejemplo, en violencia política en razón de género. No, dime un artículo, el que están usando. Permíteme, Julio. Yo te voy a decir lo siguiente: la violencia política en razón de género, en términos legales, se ejerce a través de cualquier medio. Así lo establece la ley. Un vecino que le grita a una vecina. Sí, a través de cualquier medio se puede ejercer violencia política. Entonces, pero cualquier medio. Un altavoz que alguien ponga en un estadio de fútbol, claro, y le chifle fiu fiu a una mujer, eso es también. Bueno, habría que ver caso por caso, pero a través de cualquier medio. Pero además hay una amplia gama de jurisprudencias. Carlos, ¿perdón? O sea, concretamente hay un fundamento jurídico. Sí, por supuesto. Un fundamento se dice con base en el artículo 18 de la ley, bla, bla. Por supuesto que lo hay, Julio. No tengo en este momento la ley conmigo, pero si te remites. ¿Cuál ley? Permíteme, si te remites a las leyes que tratan el tema de violencia política en razón de género, establecen que a través de cualquier vía. Pero no solo eso, Julio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido ya
criterios, tesis y jurisprudencias en los que abarcan todos los medios. Imagínate, Julio, que la pornografía infantil en redes o en internet no pudiera controlarse. Es decir, insisto, no es un espacio de inmunidad. Y lo que pasa es que atrás de las redes, con mucha cobardía, se utilizan para atacar a las mujeres de manera ilegal. Es por ello que sí es controlable. Yo con mucho gusto te hago llegar por escrito, si tú así lo quieres, un documento en donde te doy todos los fundamentos jurídicos de todas las leyes donde nos basamos para poder emitir nuestras medidas. Son extensos, pero tiene una base jurídica, sin duda. Yo te lo hago llegar a tu programa, Julio. Bien, muy bien, Carlos. Pues gracias, me quedo. 4 casos son los que van caminando en busca de medidas cautelares, ¿no hay más? Sí, pero van llegando, y van llegando de todos los temas, y denuncian de todos los temas, y a través de todas las vías, no solamente redes sociales e internet, propaganda fija, actos anticipados, en fin, el INE conoce una serie de denuncias muy amplia, el abanico es muy, muy amplio, y les damos cauce legal, con fundamento, con motivación, y son, insisto, revisables siempre ante el Tribunal Electoral. Carlos, pues muchas gracias por esto. Y aquí le responde Andrea Chávez. Al contrario, Andrea, ¿qué es lo que está sucediendo a ti en lo particular? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala especializada, pues anuncia o busca inhabilitarte por un mensaje que pusiste en noviembre pasado, Andrea. Así es. ¿Qué pasó en noviembre pasado? Pues tuvimos la comparecencia en la Cámara de Diputados de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en las comisiones ordinarias de Radio y Televisión y Cine o Cultura y Cinematografía. En las comparecencias de los funcionarios, de los titulares de las distintas secretarías, cada grupo parlamentario que integra esta Cámara de Diputados tiene derecho a un posicionamiento. En esa ocasión, en noviembre del año pasado, a una servidora le tocó justamente posicionar al grupo parlamentario de Morena y a la diputada federal Gabriela Sodi posicionar al grupo parlamentario del PRD. En el posicionamiento de la diputada federal del PRD, y debo advertirle a la audiencia, su nombre lo desconocía yo en ese momento, no conocía el nombre de la diputada federal. En su posicionamiento, ella dijo de manera explícita, y cito, el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial mexicana, no debe dedicarse a fomentar la lectura. En ese momento, yo abrí mi Twitter y publiqué justamente el posicionamiento que ella estaba realizando a nombre del grupo parlamentario del PRD, un posicionamiento que desde mi punto de vista pues era bastante desafortunado. Decir que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura es contra natura de la propia editorial mexicana. Y entonces, ¿qué sucede? Llega el 19 de abril del año 2022, es decir, de este año, tantos meses después, y precisamente la diputada Gabriela Sodi interpone una queja en mi contra ante el Instituto Nacional Electoral por supuestamente, desde su punto de vista, yo haber incurrido en violencia política de género en su contra. Así es, en ese tuit que acaban de ver la audiencia aquí en tu programa, Julio, la diputada Sodi estima que existen elementos de género por los cuales yo presuntamente cometí violencia política de género. ¿Qué pasa? El Instituto Nacional Electoral en ese momento recibe la queja y es precisamente la Comisión de Quejas y Denuncias la primera comisión o el primer órgano que le niega a la diputada Sodi las medidas cautelares que solicitaba, es decir, que yo, pidiera disculpas por haber hecho ese tuit y 2, que lo bajara, ¿no? Esas eran las medidas cautelares que se solicitaban en ese momento. El Instituto Nacional Electoral, con todo y el encono que nos tiene a las y los simpatizantes, representantes, militantes del movimiento de la Cuarta Transformación, declaró improcedente la solicitud de las medidas cautelares. ¿Qué sucede después?
pues el INE ordena emplazar a las partes, a la denunciante Gabriela Sodi, a la denunciada, una servidora Andrea Chávez, para celebrar la audiencia y justamente esta audiencia se realizó el 11 de agosto, precisamente en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado al que se le turna la ponencia, es como se le llama al tratamiento de los asuntos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue el magistrado Luis Espíndola Morales, que estima dentro de su ponencia que no existen elementos de género dentro de mi publicación, porque en ningún momento yo atiendo al género de la diputada, en ningún momento recurro a algún calificativo que la desestime dentro de sus capacidades intelectuales, dentro de su experiencia, en ningún momento manifiesto algún comentario sobre su físico. Era evidente dentro de mi publicación que la crítica no era promovida por la naturaleza de su género, sino por el fondo de un asunto en donde a todas luces ameritaba crítica, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Los otros dos magistrados, me refiero a Gabriela Villafuerte Coello y al magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón, deciden voltear el sentido de la ponencia y estimar que gracias a mi publicación inicia un linchamiento mediático y es por eso que a mí se me tiene que sancionar por violencia política de género y se me tiene que registrar como violentadora durante 3 años, imposibilitándome a mí, inhabilitándome como posible candidata en las próximas elecciones. Andrea. Y además hay 15 cuentas y a 15 otros usuarios que comentan la publicación, hay que decirlo también, sin elementos que atienden a razones de género, un verdadero sinsentido. Las multas van de entre 1,500 pesos hasta 4,000 pesos algunos de los usuarios. Fueron 70 cuentas las que fueron emplazadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero estos 15 usuarios fueron los únicos que contestaron la denuncia y lamentablemente con eso el Tribunal Electoral pretende censurarlos, pretende perseguirlos jurídicamente. Yo ya he interpuesto ante la Sala Superior del propio tribunal la impugnación necesaria, suficiente argumentativamente para que a mí se me absuelvan de esas medidas y poder continuar con mi carrera política, querido Julio. Andrea, pero es que además constitucionalmente los diputados y senadores son inviolables en las opiniones que expresen. Hay una protección específica para que puedan, en función de que son representantes populares, que puedan expresar la opinión que sea, porque si no, pues imagínate por cuántas cosas puede ser castigado. Así es, desde mi punto de vista, la resolución que emite esta sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo atenta en contra de mi derecho constitucional como diputada federal de controvertir los posicionamientos de los grupos parlamentarios opositores, de entrar en debate, de poder promover una discusión al interior de la Cámara de Diputados a lo que se le llama la inviolabilidad parlamentaria, sino que también atenta en contra de otros 2 derechos humanos fundamentales, en contra de la libertad de expresión y también en contra del derecho de acceso a la información que tienen las y los mexicanos al momento en el que nosotras como representantes populares publicamos en nuestras redes sociales lo que está sucediendo al interior del salón de sesiones, en las discusiones de las comisiones. Es evidente que nos debemos al pueblo y necesitamos seguirles informando. Y qué mejor momento para platicarlo en tu programa, querido Julio, porque precisamente lo que está viviendo Cristina Kirchner o lo que vivió Andrés Manuel López Obrador, ya lo comentaba en su conferencia mañanera el día de hoy, pues en otras dimensiones lo estamos sufriendo nosotras y nosotros. Se utilizan a las instituciones públicas y se utilizan las artimañas legislativas para inhabilitar a los perfiles más altos, más competitivos, más valientes y que piensan de manera distinta a esas minorías y esas cúpulas económicas que durante tantos años vivieron del erario, para que no lleguen a los cargos de elección popular, para que no lleguen a los espacios de toma de decisiones. Eso es lo que estamos sufriendo, a eso se le llama golpe blando o lawfare
Eso es lo que estamos sufriendo en carne propia. Y comentarte, querido Julio, que yo creo que esto es promovido por integrantes de la oposición que quieren que en este nuevo periodo legislativo que arranca el próximo 1 de septiembre entremos más blanditas y más tranquilas. Decirles que eso no va a suceder. Nunca les hemos tenido miedo y el pueblo de México nos sigue exigiendo representarles con la mayor de la dignidad. Andrea, Fam Kruer, así se firma uno de los participantes en el programa, nos pone la letra del artículo 61 constitucional. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Pero aún más, Andrea, lo que tú compartiste no fue una opinión, fue información concreta de lo que estaba sucediendo ahí. Yo como periodista te diría, ese tuit, si yo hubiera estado ahí y hubiera escuchado eso, yo también lo hubiera escrito porque era información, Andrea. Pero además, hubiera sido diputado el que lo hubiera dicho igual en los mismos términos, si hubiera escrito esa publicación, ¿no? Eso es lo más interesante y eso atiende al fondo del asunto que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto pone de manifiesto una vez más, Julio, la necesidad de llevar a cabo la reforma político-electoral en donde las magistradas, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral sean electos popularmente a través del voto directo, porque ya estuvo de que estén representando intereses oscuros, intereses mezquinos, intereses justamente de estas minorías que ostentaban el poder hasta hace un par de años, ¿no? Y seguiremos en esa lucha. Queremos que este ejemplo sirva para seguir poniendo en el ojo, que es lo más importante, la necesidad tan imperante de conseguir la reforma electoral. También comentarte, querido Julio, si me lo permites a través de tu espacio, manifestar mi compromiso total y mi ayuda completa, incondicional a esos 15 usuarios que de manera injustificada, que de manera injusta fueron reconvenidos o sancionados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con multas económicas altísimas. Si es necesario, hacemos la cooperacha. No es posible que estén sufriendo esa persecución de parte de los magistrados. Andrea, pues te agradezco mucho la posibilidad de tener en primera persona, de viva voz, tu relato de lo que ha sucedido y estaremos atentos. En unos segunditos vamos a entrevistar a una autoridad del Instituto Nacional Electoral para ver también lo que se refiere a otros casos de tweets en los que ha habido también notificaciones domiciliarias, exigencia de que retiren algunos mensajes. Vamos a platicarlo ya en unos segunditos. Por lo pronto, a reserva de lo que desees agregar, Andrea, gracias. Ya nada más dos cosas, contarte que estamos muy contentos con la resolución que favorece a la senadora Antares Vázquez, precisamente de Morena guanajuatense, porque con el mismo criterio interpretativo seguramente la Sala Superior resolverá a nuestro favor. Y también, en segundo lugar, comentarte que ya estuvo también de que se utilice el tema de género así. Eso debilita muchísimo al movimiento feminista, las causas legítimas del movimiento feminista, en donde tantas mujeres sí han sido víctimas de violencia política de género y lamentablemente no han contado con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que ese es nuestro compromiso, querido Julio, agradecerte como siempre el espacio. Te mando el más caluroso de los abrazos. Igual, Andrea, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta. Bueno, pues ahí está Andrea Chávez prácticamente defendiéndose, ¿no?, del INE, que pues quiere censurar a más no poder. Prácticamente está usando muy mala leche tanto Ciro como Lorenzo Córdoba. Esto viene pues prácticamente de la oposición y esto solamente te da armas a ti como usuario, a ti como votante, de que pues tú tienes la última palabra en votar. Si quieres seguir que sigan estas cosas que están haciendo como Andrea Chávez, de que te quieran censurar por libertad de expresión, vota por el pianista. Si tú quieres una libertad pues prácticamente a todo lo que da, que nadie te moleste y que pues prácticamente es el valor de los más importantes, vota por Morena. Tú decides si votar por Morena o votar por el PRIAN, ya que pues básicamente tú le das armas al PRIAN de que se sigan censurando o le das armas a Morena para que siga tu libertad
Y pues aquí está claramente el buen Carlos Ferrer, donde nos dice que pues Andrea Chávez tiene la razón de que no era por qué la sanción esta, por qué tuvo que pasar esta sanción, sino simple y sencillamente fue algo informativo, pero pues como es el INE y quiere dar a duras de todos a todos de fregar a Morena, pues también ahora otra, también Morena, también el PT, también el Verde están siendo masoquistas, porque si yo te apuesto que le pongan un alto total, un freno de mano a Lorenzo Córdoba, como ya dijo Andrés Manuel López Obrador, con un juicio político, esto ya no estuviera pasando. Si también le hacen juicio político a los del Tribunal Electoral, esto ya no estuviera pasando y ahorita estuvieran prácticamente, ahora sí nada más que como los chinitos milando. Pero también Morena tiene la culpa por ser muy dejado, porque no quiere reaccionar también a las cosas que está pasando. Si esto Morena les aplica juicio político a todos y a cada uno de ellos y tienen mayoría, se acaba este problema. Pero pues también quieren estar batallando, quieren estar básicamente haciéndose los sufridos, pero pues también Morena tiene ahí palabra y tiene voz y tiene la fuerza para hacer esto de inventarles el juicio político, pero pues no se organizan, no lo hacen ni les gusta la mala vida. Yo si hubiera sido diputado de Morena, desde cuando estuviera impulse el juicio político, pero pues no lo hacen. Así que pues bueno amigos, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Compartir estas estrellas color dorado, le presionas, te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas, o al lado de las estrellas está pues básicamente estos 3 puntos color morado, le presionas y te van a aparecer prácticamente en quiero colaborar, le presionas y te va a aparecer por solo 99 pesos mensuales. Puedes cancelar cuando tú quieras, sería completamente fantástico y te lo agradecería muchísimo. Vamos a ver qué opina la gente al parecer de esto. Leonor Pelayo, es una mentira eso, siempre lo hacen a su favor. José Ángel Martínez, saludos. Faustigo Ciñega, si estuviera seguro de eso, si lo dicen, pues ya váyanse del puesto, que se aferran si no es con el INE, son con todos los corruptos que están adueñados del INE. Leonor Pelayo, así pura corrupción ya debe de acabar, debe de ser regulado. Joana Fernández Zapata, ¿cómo debe de ser en un artículo que no conocen? Leonardo Pelayo, todo lo manejan a su conveniencia. Anabel López, ¿cómo hacen si ustedes son con los fraudes electorales? Alma Rosa, no contesto la pregunta, ¿por qué será? Francisco Benito, a las leyes desafortunadamente del INE están a favor de las que más pagan, de los rateros a quienes van a topar, que es una institución neutral, está cargada mejor al mejor postor porque es el que mejor paga. Joana Fernández, queremos conocer este artículo en público. Leonel Pelayo, solo da vueltas a la pregunta, no se hacen en ese puesto. Yolanda Lara, corruptos, mentirosos, rateros, traidores del INE. Juan Arredondo, son a hadas los del INE, roble y encuestan a las diputadas si no, si se oyera parejo de Lorenzo Córdoba como llena de hocicos de billetes. Rigo Pat, fuera Lorenzo. José Francisco Benítez, y qué bueno que existen las redes sociales, así que se informa uno todo lo que se puede saber de esta esclavización, desde Fox hasta la Peña Nieto, de lo que pasa con ellos. Agustín Collín, saludos, apoyo total a Chávez, no está sola. Enrique Pérez Francisco, ¿dónde están los derechos humanos y la libertad de expresión? Faustino Zúñiga, Lorenzo y Ciro, todos los que comparten son los peores. Al año pasado al INE son una vergüenza, no los queremos porque el pueblo no los eligieron, son unos usurpadores. Alejandra Gámez, saludos. Ricardo Wolf, un diputado tiene fuero y hace los tribunales queriendo sancionar pura hada. Agustín Collín, ¿dónde queda el fuero constitucional de la diputada Chávez? Couse Comi, con ustedes como diputados senadores tienen la culpa por aguantarlo eso, ya su monaguillo Ciro Murayama, así como los consejeros del INE y del tribunal deberían hacer un propuesto, una iniciativa para sacarlos de ahí a la ingada. Enrique Pérez, necesitamos esa reforma electoral violando todo lo que quieren.
pero de Morena PRIAN solo tocan lo que les dieron por si tienen un soldazo. José Francisco, pues nosotros estamos al 100% con Morena, ahí está hasta ahorita, no les han sacado ninguna corrupción, ninguno de ellos, simplemente los funcionarios del INE, del PRI, del PAN y del PRD, por eso hasta el cuello están de ratas. Roberto Ángel, creo firmemente que deberían haber un decreto provisional para remover al Lencho y al Chino, es urgente que llegue Gerardo Noroña a la presidencia del país. Arturo Huerta, saludos, y Juan José Valencia, saludos de la hermosa Carla Tapatía. Recuerden, si me pueden apoyar con las estrellas que afecten su economía, sería completamente fantástico. De compartir estas estrellas color dorado, le presionas y te van a aparecer desde 530 hasta 99 estrellas, y le aprietas a estos 3 puntos color morado al lado de la estrella y te va a aparecer quiero colaborar. Le presionas en quiero colaborar y te va a aparecer por solo 99 pesos mensuales. Le presionas al botón azul y ahí te dan los pasos a seguir. Puedes cancelar cuando quieras, te lo agradecería muchísimo a toda la audiencia. Gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con un like en la página, un like en el video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. Te invito a nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.